yo no sé por dónde empezar la charla. Hay temas importantes, temas serios seguramente, con el cual vamos a estar dialogando con quien nos visita. Les decía que nos vas a estar visitando a mitad de la mañana el diputado Luis Puig del Partido por la Victoria del Pueblo, del espacio 567. Pero yo la verdad que lo estoy mirando y hoy no tenemos las cámaras. Hoy era un día ideal para nosotros tener las cámaras y ustedes poder apreciar a través de Facebook, a través de lo que es la computadora e internet, bueno, la figura del diputado Luis Puig. Primero, todavía no tiene un color, es medio negro, es el negro Puig, pero no tiene un color todavía. Sé que no ha tenido tanto tiempo de poder disfrutar de los soleados días que ha presentado Montevideo, porque bueno, varios temas le han estado convocando. Pero ese corte de pelo, ¿qué le hicieron, mi estimado Puig? Por favor, bienvenido. Buenos días, un gusto. Bueno, son avatares, ¿no? Peluquero habitual de licencia y bueno, y uno sale a recorrer peluquerías con el calor y demás y se encuentra con un corte de pelo que no es el habitual. Al decir de mi nieto mayor me dijo: te hicieron el corte de pelo un guacho, ¿no? Y ahí es un corte juvenil. Sí, ya mis nietos me lo han hecho notar varias veces. Es barato, fue barato. Sí, claro. También, bueno, ahí yo creo que acá, también. Acá es donde le dan un mensaje. Primero porque usted le están haciendo un reclamo, es decir, usted está en falta, como tantas otras veces. Pero ahora quiero que entiendan, el amigo Lucho, los amigos que están por Playa Verde, de por qué es que el diputado Luis Puig prometió que iba a comprar carne para colocar arriba de una parrilla y hacer así un rico asado. También, ¿por qué no?, con algunos otros aditivos, como pueden ser algunos choricitos, algunos chinchulines. No le digo ya Pamplona, choto, esas cosas ya, porque ya sería complicarla un poquito. Y bueno, se ve que el hombre tiene un problema de cocodrilo en el bolsillo, porque a la prueba me remito que buscó un peluquero baratito y fue lo que le hizo. No, pero el otro tiene otra explicación. En realidad yo no estaba muy seguro de poder ir y tenía que hacer algunas opciones. A ver. Y en realidad ayer, cuando me acordé del tema del asado, era tarde, porque me entretuve mirando esas actividades de verano que se dan en el Estadio Centenario y demás. La excusa fue el partido de fútbol, el clásico. No, en realidad me di cuenta que estaba un poquito afónico, cosa que seguramente a usted no le pasó en el día de ayer, y cuando me quise dar cuenta estaba cerrada la carnicería, pero seguramente lo vamos a poder resolver en el transcurso de los días, concurrir a esa invitación en Playa Verde. Con unas cartas que son mentirosas, cuando ya le canté flor, señor, no me haga eso. La verdad que pensaba comprar 3 kilos de asados, pero 3 kilitos de asado. 3 kilitos de asado. Miré que es una banda grande. Uno por grito, pero no, se me pasó. Está bien, yo no tengo ni idea, usted haga lo que quiera, compre los kilos que quiera, pero bueno, lo cierto es que le están reclamando por la zona de Playa Verde, Carlitos Custodio ahí. Sí, gente que de otros lados también, gente argentina. Vienen compañeros de Argentina. Exactamente. Y viene Lucho, entrañable compañero del PVP en Argentina, viene con compañeros que han hecho una labor excepcional. En los últimos años han estado preparando una película, ¿no?, que se llama Coyontay, Apuntes de la Resistencia, que tiene que ver con el periodo que nos tocó vivir a los uruguayos, situado del 68 al 85, en la resistencia del pueblo uruguayo a la dictadura, en la creación del Partido por la Victoria del Pueblo, pero en general en las luchas populares, esfuerzo que les llevó varios años y bueno, nos comunicaban que está terminado y vamos a poder ver y apreciar este año, y la idea es desarrollarlo a lo largo y ancho de todo el país, esta película que realmente recoge un momento histórico de nuestro país, y creo que yo pude ver un adelanto en una visita a Buenos Aires, y la verdad que está muy muy bueno. Y estos compañeros que Nicolás y Adriana, que tanto participaron en ese esfuerzo junto a otros compañeros, realmente lograron una película muy muy buena, y que bueno, los uruguayos vamos a poder ver en los próximos meses.
Sí, me gustaría que enmarcaras un poco el título. ¿Por qué el título? ¿A qué corresponde? ¿A qué momento histórico corresponde del Partido por la Victoria del Pueblo? Bueno, justamente la película se llama Kollontai, porque una etapa en la resistencia a la dictadura, la creación del Partido por la Victoria del Pueblo, posterior a su congreso fundacional, se generó lo que se llamó en la clandestinidad 1975, dictadura en Uruguay, pleno apogeo de la represión en Argentina, previo al golpe de Estado. Se generó un intercambio entre compañeros del Partido por la Victoria del Pueblo que habíamos desarrollado el Congreso en Argentina y luchadores sociales que viajaban desde Uruguay para intercambiar, para discutir lo que estaba pasando en nuestro país. Bueno, eso se dio a llamar la campaña Alejandra por la guerrillera rusa Alejandra Kollontai. Fue una experiencia que movilizó a cientos de luchadores sociales uruguayos que recalaban en Argentina y volvían al país, vinculados, desarrollando actividades a nivel de organizaciones sociales en forma clandestina, fueron fundamentales en la reconstrucción del movimiento sindical. Bueno, todo eso recogido por esa película, y seguramente ya en los próximos meses vamos a poder recorrer el país con esa experiencia que realmente es de muy buena calidad y relata un momento histórico fundamental en nuestro país. Y qué señal además que tomara el nombre de una mujer, precisamente para dar el inicio, el puntapié inicial a la cosa, ¿no? Exactamente, y allí participaron cientos de compañeros, por nombrar a un compañero entrañable, fallecido hace unos pocos años, Carlitos Pereira, dirigente sindical de FUNSA, que participó en la campaña Alejandra y que posteriormente fue fundador del PIT y el PIT-CNT, y bueno, su participación también el 1 de mayo del 83. Nos parece que esto va a dar mucho que hablar, va a abrir mucha polémica en nuestro país en torno al tema de derechos humanos, el papel de las Fuerzas Armadas, el terrorismo de Estado y el tema de la impunidad hoy. Creo que va a estar planteado arriba de la mesa. Hablando de impunidad, estamos a pocos días, no me queda claro la fecha concreta, en la cual un comando denominado Barnex amenaza a figuras, amenaza a la democracia, en definitiva, a los uruguayos. Sí, el 28 de enero del año pasado llegó al correo de varios activistas de derechos humanos, operadores judiciales, fiscales, al fiscal de corte Díaz, a la fiscal y en aquel momento integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Mirta Guiance, al doctor Pablo Chargoña del Instituto del Observatorio Luz Ibarburu, y personalidades referentes a nivel internacional como Francesca Lessa, como Jair Kirkle, fueron amenazados de muerte por un autodenominado Comando Barnex, que claramente en un intento de detener esta lucha incansable para llegar a la justicia, para llegar a la verdad. Y bueno, y a nosotros nos preocupó sobremanera que la poca investigación que se ha realizado. Esto nosotros lo denunciamos en el Parlamento cuando el Estado uruguayo no concurrió a la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Buenos Aires. Después posteriormente se hizo una en Uruguay, pero en aquel momento no se había concurrido y era uno de los temas a tratar. ¿Qué había hecho el Estado para esclarecer estas amenazas de muerte y para proteger a quienes fueron amenazados? Bueno, nos parece que es muy importante que estos temas no caigan en el olvido, que de alguna manera estén vinculados a una lucha de carácter permanente. Y bueno, hace un año de estos temas, y yo creo que se enmarca dentro de una cultura de impunidad que se sigue desarrollando en el país. Es innegable que ha habido avances en materia de derechos humanos con los gobiernos del Frente Amplio, pero también es cierto que son absolutamente insuficientes y que, bueno, que la esencia del terrorismo de Estado no ha sido analizada lo suficientemente, y la impunidad
se ha desarrollado durante estos años. Gente que fue protagonista de crímenes, torturas, violaciones a presas indefensas y nunca pasó por un juzgado. Las causas que se amontonan porque se les permite a los abogados de los terroristas de Estado presentar una chicana tras otras e ir resolviéndola una tras otra con el paso del tiempo, y acá el paso del tiempo consagra impunidad. Por eso nosotros creemos que este tema es un tema de primerísimo orden, porque tiene que ver no con el pasado, tiene que ver con el futuro democrático del país, poder avanzar en materia de verdad y justicia. Se habían secuestrado así computadoras para tratar de identificar de dónde podían haber sido emitidos esos correos electrónicos, pero como todo en este país, lento. Eso no ha dado los resultados esperados. Se ha dicho que no se puede acceder. Nosotros sabemos que hay mecanismos por los cuales se puede acceder a de dónde partió esa amenaza de muerte concretamente, pero bueno, no han dado resultados. Hay aspectos que tienen que ver con el mantenimiento de una impunidad que yo creo que nos avergüenza a todos. Otro tipo de amenazas, lo traigo, mi estimado Luis Puy, que tienen que ver tal vez con un mantenimiento o por lo menos con restablecer un orden económico en el Uruguay. Estamos hablando de amenazas por parte de lo que era en principio una convocatoria para un día juntarse en Durazno, distintos sectores agropecuarios que después se fueron sumando, distintas cámaras empresariales, cámaras inmobiliarias, un quibebe de conglomerados, de corporaciones vinculadas a la industria y a la pecuaria, en fin. Usted es integrante de la Comisión de Legislación del Trabajo y usted está muy en contacto con trabajadores rurales, los cuales, se han obtenido algunos beneficios o algunas reivindicaciones laborales para con ellos, pero que a su vez estás en contacto con lo que tiene que ver con una realidad que es muy dura, porque casi a diario estamos sintiendo agresiones para con ellos de parte de las patronales. Quiero arrancar por ahí para después enfocarnos en lo que ha sido precisamente el pronunciamiento de estos sectores en Durazno. Sí, en realidad cuando se habla del campo y la defensa del campo, estos sectores desconocen plenamente lo que son los derechos de los trabajadores rurales. Es más, viven los avances importantes pero aún insuficientes que han tenido las condiciones de trabajo con la aprobación de la ley de 8 horas y los niveles salariales que han mejorado pero siguen siendo absolutamente insuficientes. Lo viven y lo han dicho muy claramente como una carga, como una mochila. Reclaman, entre otras cosas, el costo de la mano de obra, que en realidad es muy importante, dicen ellos, y les quita rentabilidad a algunos de esos sectores. Al mismo tiempo, es bueno señalar que este conglomerado de organizaciones que se ha nutrido de organizaciones empresariales y demás es un colectivo muy heterogéneo, donde quienes pretenden aparecer como abanderados de los pequeños y medianos productores son justamente los responsables de la situación que tienen los pequeños productores, muchas veces desplazados del campo, con emprendimientos fundidos, pasando a engrosar las filas de trabajadores rurales o desplazados a la ciudad, porque hay un elemento que no se nombra acá. Parecería ser que el peso del Estado y las políticas sociales que se llevan adelante serían las responsables de la baja rentabilidad y la alta tributación, la alta cantidad de impuestos en el campo. Esto, en primer lugar, no es cierto. La tierra, los propietarios de la tierra, y en nuestro país hay una gran concentración de la propiedad de la tierra, que es el principal problema. A mí me llamó poderosamente la atención que en las proclamas que se leyeron el otro día en Durazno no hubo una mínima mención al costo del arrendamiento de la tierra. Yo me pregunto,
aquellos que alquilan tierras para poder producir y que dicen que los costos del Estado son muy altos y las políticas sociales son muy altas. En realidad, el mayor costo que tienen es el arrendamiento de la tierra, es lo que le pagan a los grandes propietarios de la tierra para poder trabajar en ellas. Y en realidad, cuando uno escucha que dice se les da plata a los que no trabajan, sí, acá hay una élite privilegiada a lo largo de 180 años que, propietarios de un bien común como es la tierra, el conjunto de la sociedad les aporta, y el año pasado les aportó algo así cercano a los 2.000 millones de dólares de la llamada renta agraria, y ahí tenemos uno de los principales problemas que están establecidos. Ahora, la izquierda, desde mi punto de vista, no debe simplificar esta situación, debemos analizarla en detalle, debemos plantear que no es la misma situación de pequeños productores de granja o lecheros, a los cuales hay que atender una realidad compleja, y en este momento el Parlamento está encarando modificaciones al fondo lechero para poder resolver el tema de endeudamiento. Han habido iniciativas en materia de granja y demás, pero al mismo tiempo nos parece que la alta concentración de la tierra, de la propiedad de la tierra, es un elemento que hay que analizar. ¿Por qué? Porque en momentos en los cuales los precios que se exportan de los productos primarios, fundamentalmente que exporta Uruguay, estuvieron en niveles altos, las ganancias fueron más que considerables. Ahora, cuando bajan en algo los precios internacionales, cuando la renta baja de alguna manera, lo que se plantean, y yo creo que esto es un aviso que están haciendo, es que hay que bajar la masa salarial. Hay que bajar en el país la masa salarial, lo que se plantean. También esto es un anticipo para la lucha que se va a dar en los consejos de salario en el corto plazo. Es una lucha política, económica e ideológica que el Frente Amplio tiene la obligación de tratar de descifrar sus contradicciones, de descifrar dónde están ubicados concretamente los operadores políticos. Escuchaba hace pocos días al presidente de las cámaras empresariales de Maldonado, señor propietario de inmobiliarias y demás, quejarse amargamente de las políticas sociales y hablando de la baja rentabilidad. Uno de los reclamos más contundentes que realizan, más permanente, es el tema del atraso cambiario y la necesidad de que aumente el dólar. En primer lugar, el dólar no se aumenta por decreto. El dólar ha tenido una tendencia a la baja en los últimos años que ha sido combatida por el Estado uruguayo a través del Banco Central, comprando millones de dólares para que su precio no bajara, de alguna manera asistiendo con dineros públicos a que se mantenga la rentabilidad de sectores exportadores. Ahora, y acá hay que ver las contradicciones que existen. Yo me pregunto, y ya lo han dicho, por ejemplo, sectores productivos de Salto que trabajan y venden para el mercado interno, o sea que venden en pesos y que los insumos para producir los compran en dólares, ya han dicho claramente, esto a nosotros no nos representa en absoluto. Esto puede representar a los grandes exportadores, a los grandes productores que exportan ganado en pie, a los productores de soja, a la industria frigorífica, pero en realidad a quienes en definitiva dependen del mercado interno, esto los termina de liquidar. Por tanto, hay una serie de contradicciones que están planteadas. El tema del papel de los sectores rurales tiene antecedentes en el país. Hay que analizar lo que fue el periodo previo a las elecciones del 58, del ruralismo, liderado por el Chicotazo, donde claramente había un planteo de derecha puro y duro. Los cuestionamientos que tuvieron tanto las iniciativas de Valle de Ordóñez a principios del siglo como el segundo vallismo de Luis Valle, donde sectores que reclaman en definitiva lo que ellos llaman rentabilidad. Ahora, yo el otro día escuchaba a ese cantautor argentino que a mí me gusta muchísimo, que me parece que
refleja en sus letras el sentimiento de una gran parte del pueblo argentino. Ignacio Copani, que decía, nunca escuché en la asociación rural nombrar la rentabilidad de los obreros o pelear por el jornal de los peones yerbateros en Argentina. Bueno, acá en realidad no solo no estuvo presente ese tema a favor de los trabajadores rurales en los discursos, sino que se habló de la mochila de la carga salarial, ¿no? Entonces, cuando hay gente que uno considera que se define a sí misma como de izquierda, claramente de izquierda, y aparece mezclada en esos reclamos, realmente uno dice hay que tener cuidado porque en su afán por golpear al gobierno, se pueden terminar mezclando, como se hizo de hecho con sectores de derecha que realmente dejan de lado cualquier reivindicación popular. Sí, inclusive no solamente ya de izquierda, sino, bueno, uno se sorprendió de ver arriba del escenario me refiero del estrado, a gente que en algún momento comulgó, por así llamarlo, con ideas wilsonistas o de Carlos Julio Pereira, que en su momento elaboraron una suerte de reforma del campo. Verlos hoy subidos al escenario, conjugando con estos sectores, como tú decías, de la derecha dura, realmente me asombraba, no ya de algunos otros personajes que lo único que quieren hacer es pegarle al Frente Amplio, sino de estos tipos que en algún momento se enfrentaron a los ruralistas, se enfrentaron a los Ponce Echeverri, a todos los blancos más duros, los blancos baratos, como se llamaban en su momento. Eso me preocupó muchísimo, a mí me preocupó muchísimo. Sí, en realidad si uno analiza nuestro compromiso con usted, el documento de Wilson, ¿no?, en el cual polemizaba justamente con esas posiciones, ver a quienes hoy pretenden quedarse con el título o la agrupación liderada por Wilson por la Patria. Exacto. Y adhiriendo a esto realmente parece ser el mundo del revés, ¿no? Y en ese sentido nos parece que hay es una polémica que está instalada y que es bueno profundizar sobre la misma, que es bueno no verla desde una posición autoindulgente, es decir, hicimos todo bien. Yo creo que hay políticas que hemos desarrollado como gobierno del Frente Amplio que habría que revisar, ¿no? Habría que plantearse de qué manera frenamos la concentración de la propiedad de la tierra, la extranjerización de la tierra. En los 60 decíamos que 30.000 hectáreas era un gran latifundio. Bueno, hoy hay transnacionales que tienen 250.000 hectáreas, ¿no?, y operan como zonas francas y demás, y eso me parece que tenemos que revisarlo. De ese porcentaje que manejabas tú en estos días, de que el 10% concentra el 64% de las tierras productivas, ¿podemos visualizar cuánto de ese porcentaje es de tierra de empresas extranjeras? Bueno, hay transnacionales que tienen dedicadas al tema celulosa, en algunos casos 250.000 hectáreas. Ha avanzado el tema de la soja. La soja pasó a tener 1.300.000 hectáreas de tierras cultivables en el país. Por tanto, todo eso, y los ganaderos no han perdido tierra, la agricultura ha perdido mucha tierra y el pequeño agricultor se ha visto perjudicado enormemente. Entonces, esas son las cosas que hay que revisar, esas son las cosas que hay que plantearse. El tema de la necesidad de impulsar a fondo el Instituto de Colonización, yo creo que es un esfuerzo importante, insuficiente hasta el momento. Estamos en la mitad de las hectáreas que nos planteamos para este periodo de gobierno de adjudicar a pequeños productores. Estamos en las 100.000 hectáreas, nos habíamos planteado el doble. Bueno, hay que discutir todo eso, ¿no? Hay temas que vienen muy lento, ¿no? Lo que tiene que ver precisamente con lo que es la administración por parte del Instituto Nacional de Colonización de ciertas tierras, y que vienen reclamos permanentes de tierras para trabajar. Y a su vez se da la contradicción de que hay algunos personajes que tienen ingresos fabulosos y sin embargo explotan, tienen de medianero algunas tierras que son de colonización, que son nuestras. Exactamente. Hemos visto dirigentes políticos, intendentes, senadores, con tierras del Instituto de Colonización. Nosotros nos reunimos con el Instituto de Colonización para plantear esa preocupación
nos explicaron que esto venía de años anteriores y que en realidad lo que se está haciendo es la aplicación de mecanismos de impuestos a estos casos particulares para tratar de ir desalentando esa apropiación indebida de la tierra por parte de sectores que no viven en el lugar, no hacen producir la tierra en el lugar y demás. Pero yo creo que el tema de la propiedad de la tierra es un tema que o el gobierno progresista lo aborda en toda su dimensión y nos planteamos claramente políticas de izquierda, o creo que estamos metidos en un problema a largo plazo que realmente es perjudicial para el conjunto de la población. Y muchas veces leía un artículo en Brecha de Rodrigo Alonso, economista de fuste, que nos clarifica muchos aspectos desde el punto de vista teórico de la composición de la estructura económica y de clases en Uruguay, y nos decía que uno de los mayores logros desde el punto de vista ideológico del capitalismo es hacer creer que la redistribución de la riqueza es de los que tienen más hacia los que tienen menos, y en realidad lo que vivimos en el capitalismo es justamente el aporte de la inmensa mayoría en beneficio de una pequeña minoría privilegiada, y esto es lo que pasa con los propietarios de la tierra. Entonces, salir de la simplificación, tratar de ir a fondo en estos temas, estudiar a fondo estos temas, yo creo que es un desafío que nos deja este momento político, y hay que sacarlo del debate superficial si en realidad había 5 o 10.000 o 15.000 participantes, que no es un tema que no tenga importancia. Yo creo que tiene importancia. La concentración que contó con el apoyo de los grandes medios de comunicación que se plegaron a la convocatoria y le agregaron su plataforma de ataque a la ley de medios, de ataque a la ley que empieza tibiamente a modificar la concentración de los medios de comunicación y demás, la cantidad de gente fue mucho más reducida, ¿no? A pesar de los enormes esfuerzos que hicieron dirigentes de la derecha como Germán Cardoso, que publicó una foto que hacía referencia a una concentración, a una fiesta en los años 60, ¿no? Que con mucha participación de gente se equivocó, no, uno veía y decía, pero ¿cómo? ¿Y las 4x4? ¿Y por qué aparecen combis acá? Bueno, resulta que ese intento desesperado de decir fue una concentración masiva, realmente no lo fue. De cualquier manera, yo creo que la discusión de fondo que está planteada es el papel de los propietarios de la tierra en el país, cómo intentan convertirse en líderes de todo un sector al cual ellos permanentemente perjudican, y bueno, cuál es la posición que va a asumir la izquierda, si simplemente es un elemento de defensa de lo que hemos hecho, que es importante, pero fundamentalmente de decir cómo vamos a hacer para seguir transformando a fondo este país. Uh-huh. Y desde el gobierno, ¿qué señales se dan a propósito de lo que pueden ser, tal vez, valores de solidaridad, es decir, de clases inclusive, o sea que vivimos en una sociedad policlasista, en momentos en los cuales puede existir alguna suerte de déficit fiscal? Bueno, aquellos que de pronto tuvieron un pasar más holgado por determinadas situaciones nacionales o internacionales, bueno, que aporten de manera de contribuir un poco a bajar esas situaciones. No sé, me parece señales como que se podrían dar desde el gobierno comprometiendo precisamente a esos sectores, ¿no? Sí, yo creo... De la manera que siempre se compromete al trabajador que se tiene que ajustar el cinturón, bueno, en este caso, bueno, vamos arriba. Yo creo que esta discusión va a estar planteada en toda su dimensión en la próxima rendición de cuentas, la última rendición de cuentas en la cual se puede generar aumento. Este debate va a estar planteado y esperemos que, tal cual está comprometido, ese debate podamos empezarlo ya, en febrero, para poder discutir serenamente, analizando las diferentes situaciones que están planteadas, y no nos encontremos con hechos consumados. Discutamos si el impuesto al patrimonio debe seguir siendo algo testimonial o si verdaderamente podemos constituirlo en un aporte a la economía del país para mejorar diferentes situaciones en salud, en educación, en vivienda, que tiene un presupuesto muy bajo.
Y esos aspectos me parece que hay que discutirlos a fondo ahora en la rendición de cuentas, y teniendo claro que hay sectores que se han privilegiado a lo largo de la historia. Esos sectores deben tener una mayor contribución al conjunto de la sociedad, y en realidad cuando se habla de que el Estado le da plata a quienes no trabajan, yo creo que los primeros que hay que pensar es en estos sectores rentistas que no producen, que viven del trabajo de la tierra, por llamarlo de alguna manera. Me quedo con esa imagen suya, con ese cortecito de pelo que le hace muy bien a... Bueno, capaz es la manera de encarar que tiene el 2018. Una manera juvenil. Luisito, le vamos a decir. Vení, Luisito, venga de la manito, venga por acá. ¿Le gusta el carnaval al diputado Puello? Me encanta el carnaval. Fundamentalmente las murgas. Las murgas, bien. Mi estimado Luis Puig, redondeando la charla. Usted ahora continúa con... ¿Hasta cuándo arranca el Parlamento nuevamente? El receso el 1 de marzo, pero está funcionando la comisión permanente. Este año estoy integrando la comisión permanente, hemos estado reuniéndonos, y el lunes hay un llamado a comisión general del Ministerio de Economía y Ministerio de Industria, y el 9 de febrero hay un llamado a la ministra de Industria por el tema regasificadora, o sea que estamos preparando ese tema porque, bueno, lo vamos a preparar con los compañeros del Sindicato del Gas porque es de una preocupación muy grande y se están haciendo afirmaciones por parte de la oposición que realmente no tienen mucho asidero con la historia de lo que ha sido la privatización del gas y demás. O sea que tenemos varias cosas. Y bueno, y el mes próximo, el 26 de febrero, se cumple el centenario del nacimiento de un referente de la izquierda uruguaya, de la ética, de la visión política, del compromiso del general Licandro. Víctor Licandro nació el 26 de febrero de 1918 y hemos planteado a la bancada del Frente Amplio que el 14 de marzo, ya con el Parlamento reinstalado, hacer en Cámara un homenaje a Víctor Licandro, a su pensamiento político. Y nosotros cuando hacemos homenajes siempre lo decimos, pero nos parece importante que quede claro. Nosotros los homenajes no son rituales, son compromisos. Y cuando hacemos un homenaje queremos tratar de actuar con total fidelidad con las ideas del homenajeado. Y yo creo que las ideas de Licandro, las enseñanzas que nos dio en materia de defensa, en materia de misiones de paz, en materia de acción social de las Fuerzas Armadas, de cómo desarrollan su estrategia, es muy importante. Su pensamiento en materia de derechos humanos, su compromiso con la democracia. Víctor Licandro a los 15 años fue preso por la dictadura de Terra, tenía 15 años. Y bueno, vamos a hacer el 14 de marzo y estamos invitando a la audiencia a participar en el Parlamento en un homenaje a un referente político y ético fundamental de la izquierda uruguaya como Víctor Licandro. Ojalá que estos mismos medios, sé que no va a ocurrir obviamente, estos mismos medios de comunicación que no solo transmitieron en directo casi en cadena lo que ocurrió el 23 de enero en Durazno, sino que en lo previo a su vez hicieron una suerte de campaña de cómo llegar, cómo ir, qué previsiones tomar a propósito precisamente de esa actividad. Bueno, puedan amplificar esto de cualquier manera. Por cierto, aquí en el programa lo vamos a hacer, en las redes sociales también vamos a lograr contar con la grabación, el audio y las imágenes de lo que vaya a ocurrir ese día de marzo para conmemorar el centenario entonces del nacimiento de don Víctor Licandro. Exactamente, nos parece que es muy importante. Luis, te agradezco mucho la visita. Te voy a regalar, mira lo que te voy a regalar. Tiene del otro lado también el Cine El Jam, porque es un libro. Hace un rato antes que tú vinieras, estuvo con nosotros Alex Farto, un chiquilín que hace 22 años atrás jugaba en la 10ª división de Peñarol, en el mismo puesto que el Pepe Sacía. La Rueda de Mariando editó hace un tiempo atrás un libro en el cual es un libro doble. De un lado tiene un reportaje al Pepe Sacía y del otro lado al Peta Ubiña. Y a su vez entrevistamos a los chiquititos que participaban en la división más chiquita y jugaban en el puesto tanto del Peta como del Pepe. Y estuvo acá Alex Farto, que abandonó el fútbol, por cierto. Bueno, hoy es un profesor de gimnasia, graduado por el ISEF. Participa, inclusive tiene a cargo, por ejemplo, la dirección técnica de Tenis El Pinar, el que salió campeón, la Liga A, de la división de la Liga Universitaria. Te voy a regalar el punto para que puedas ver un poco la historia del Pepe Sacía
a través de un libro editado por La Rueda Guardián. Bueno, primero, muchísimas gracias, pero ahora me siento en la necesidad de hacer una referencia. El Pepe Sacía como protagonista desde los potreros hasta el estadio y a nivel internacional de esa forma de jugar al fútbol, ese compromiso, esas ganas indoblegables, y al mismo tiempo lo del Peto Viña. El Peto Viña, nosotros en el 75, 76, en plena represión en la Argentina, editábamos una publicación, La Semana, en la cual noticias de Uruguay, aspectos de la resistencia, denuncia a la dictadura, y yo me acuerdo de un artículo que se le dedica al Peto Viña, donde se lo llama al capitán de la solidaridad, no, por el ejemplo de vida, de compromiso, no, de no doblegarse, de ser un referente de dignidad. Yo me acordaba eso, hace unos días le comentaba a un amigo que va a ser muy difícil obtener esa publicación, cayeron en medio de los allanamientos y la represión, pero yo me acuerdo de ese artículo al Peto Viña, capitán de la solidaridad. Alguien muy querido, por cierto, en su barrio, del Cerro. Exactamente. Mi estimado Luis, gracias, que tenga una buena jornada, y muchísimas de verano gracias. viene bien leer un poquitito algo de cultura deportiva, porque tiene que ver con la vida misma, como tú le planteabas. Buena jornada.